María José, un gusto tenerte aquí con nosotros en Sin Libreto. Como te contamos detrás de cámaras y en este momentico, esto literalmente es conversar contigo, un espacio muy interesante. Un gusto tenerte aquí. Lo primero, porque todos queremos y los estudiantes que están ahí detrás es ¿quién eres tú? Yo sé que eso es una pregunta muy complicada porque uno todavía se va descubriendo. Eso te iba a decir, yo creo que todavía no sé quién soy. Sí, uno se va descubriendo a ver quién es uno, pero rápidamente, si ellos te van a buscar en algún lado, ¿qué encuentran? ¿Quién eres Bueno, tú? no, yo creo que lo más importante es quién soy desde el punto de vista personal. Soy de Manizales, mamá de Tomás y Sofía, esposa de Juan Pablo y vicepresidenta de Reputación y Comunicaciones del Grupo Bancolombia. Y mencionaste dos niños. Sí, Tomás y Sofía. ¿Y de qué edades están? Tomás tiene 15 y Sofía tiene 10. ¿Y cómo te ha ido ahora con el tema de inteligencia artificial, sobre todo con el grande? Porque la chica todavía no tanto. Todavía no tanto, todos ya están montados. Pero yo creo que estamos dos. montados absolutamente todos y yo creo que es un desafío muy interesante en términos de productividad. Yo soy una gran lectora y le hablo mucho sobre todo a Tomás del placer de leer y él me dice, pero mamá, ¿yo para qué me voy a leer un libro si con inteligencia artificial puedo hacer incluso un documento mucho más claro, concreto y detallado? Entonces yo creo que el desafío que tenemos es entender cómo nos va a ayudar en términos de productividad, asegurando pues que no perdemos el fondo, que al final es esa inteligencia humana que nos permite realmente depurar esas conversaciones y llegar a unos análisis más profundos. Unos análisis diferentes. Nosotros, ahora que hay que mencionar el tema de la lectura y los jóvenes, nosotros hablamos con profesores de colegio de cómo puede cambiar uno realmente la tarea, porque es que antes le tocaba a uno obligado resumen del libro. El resumir el libro y tenerse que leer unos que probablemente a uno le gustan mucho. A mí, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada me encanta, pero niños que no. Pero me encantó ya grande. No me encantó cuando me lo pusieron en séptimo o octavo, porque eso es súper complicado. Pero ahora con la inteligencia artificial yo puedo hacer el trabajo diferente. Entrevisto al personaje. Entonces no me leo el libro, pero descubro toda la trama, converso. O sea, juega uno diferente. Entonces se engancha, porque al final, ¿para qué era eso? Era para ver si uno entendía las preguntas y el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que eso es súper importante porque a la gente le olvida eso. O sea, vamos a resolver este tema y no saben dar contexto, no saben información y eso, para eso es que uno leía. Y para el poder de la indagación, ¿no? Exacto. Qué rico aprender a indagar. Inferir otras cosas y dejarse volar, que ese es el punto. Yo tengo una niña de 11 años, usa bastante el tema de inteligencia artificial para completarse y aumentarse. O sea, ya está creando un libro con inteligencia artificial que se llama el dragón que tiene miedo a volar, porque le dio un ataque de pánico y quiere enseñarle a otros niños a cómo controlarlo. Entonces digo, la mejor forma es crear un libro infantil. Entonces, ¿cómo se crea? Entonces ahí tiene el robot que le ha estado ayudando para sacarlo. Entonces eso es parte de lo que se nos viene. Entonces, por ahí de lo que ya llegó. De lo que así, sí, mucho mejor, eso ya está aquí. Sí, porque ya nos hace imágenes, nos hace textos, es decir, realmente es una gran facilidad. Pero también tienen que aprender, y yo creo que todos tenemos que aprender al cuidado que hay que tener con la desinformación, también derivada de la inteligencia artificial. Ese es importante, ahí se volvemos un ratico, porque entonces ahí chuleando lo que nos contabas de yo quién soy, entonces mamá, esposa, y al final decías, o sea, vicepresidente. En ese rol, entonces ya en ese rol, conectado con este mundo de la tecnología, ese punto que acabaste de decir, me imagino que es uno de los más importantes hoy en día, sobre todo en el rol tuyo. Sí, sobre todo porque nos permite entender a las audiencias de una forma distinta. Ahora también que veníamos hacia el podcast, yo les preguntaba mucho quiénes son las audiencias y el poder de segmentación e hipersegmentación que tenemos hoy gracias a la tecnología y la inteligencia artificial me permite no solamente entender las expectativas del otro de forma mucho más detallada, sino asegurar el cumplimiento de esa promesa. Al final de lo que se trata, y las organizaciones, las universidades y las personas trabajamos todos los días es para construir confianza. Y la confianza es el resultado de estabilizar expectativas en el largo plazo. Y para poder estabilizarlas, pues te tengo que entender de forma individual. Sí, literalmente antes era el yo que percibo, no había tanta información, era lo que nos llegaban, salíamos a hacer unas encuestas o hacíamos técnicas como el shadowing para escuchar a la gente. Pero era una escucha limitada. Pero literalmente no tenías ni todo el contexto
Y yo creo que es muy sesgado, porque si yo te hago una encuesta no voy a decir todo lo malo, o si ese día no estoy aburrido y demás, porque uno diga, o sea, hay días donde uno odia a su celular con todo, o la red de Wi-Fi, de internet, que ese día falla, fracasa. Entonces te preguntan y dicen, no, el servicio malísimo, porque ese día te impactó. Pero ya cuando uno se va al otro lado, la tecnología que tenemos hoy en día, tengo data, yo ya puedo saber qué pasa, real. cuándo me usa, por qué me está usando, qué está pasando con ellos. Ahí, pues, si uno mira lo que ha estado pasando, por ejemplo, en Europa, en Europa ha estado tratando de mantenernos como personas y un límite. ¿Tú cómo lo ves desde este punto? Ahora aquí, lo que ustedes usan, ¿qué tantos límites tenemos? ¿Hasta dónde están pudiendo llegar con la data? ¿Qué tan abierto es lo que ustedes pueden recopilar de realmente qué percibimos nosotros del banco? Y tocas un punto fundamental, y es la ética de la inteligencia artificial y del uso de los datos, que no solamente se está explorando desde los países europeos de cómo hacer la regulación, sino realmente cuál es ese acuerdo que hago contigo para, volvamos al punto, para construir confianza. Y en ese ejercicio de construir confianza es muy importante preguntarte qué datos me quieres dar, qué está pasando, y todo lo estamos entregando en las plataformas tecnológicas, en las redes sociales. Esos son unos formatos larguísimos que uno simplemente dice aceptar. Sí, claro. Y en ese aceptar tal vez estás aceptando el uso de los datos. La data es al final de las personas, la data me pertenece, pero yo puedo darte acceso o suministrártela para ayudarte a que me prestes un mejor servicio. Porque claro, con la data puedes saber que soy mamá, que tengo 2 hijos, cuál es el tipo de cosas que consumo, que me gusta, que no me gusta, y en esa medida pues satisfacer mejor mis necesidades. Pero la ética es fundamental, y ahí no hay línea delgada, ahí no hay flexibilidad, ahí hay una línea, y la línea es que tú lo permitas. Hasta dónde te di acceso a lo que estaba sucediendo. Porque en ese otro que estabas mencionando, y si uno lo mira, pues sí, con la inteligencia artificial estamos teniendo unos aceleradores, pero lo que nos permite es entrar a una era de la excelencia, una excelencia en el servicio, porque mira que tú decías, ya con la data, entonces yo sé que soy José, con esto y demás, y me puedes ofrecer el producto que yo realmente necesito. O sea, la promesa de valor realmente es la mía, porque tienes mi información y realmente me podrías atender es a la medida. Mucho mejor, exacto. Pero eso es difícil, porque nosotros, como decías tú y lo has dicho varias veces en lo que llamamos del podcast, es un tema de confianza. ¿Yo a quién le comparto? Porque si realmente la gente, en el afán de entrar a una nueva red, como todos los que entraron a Threads, nadie leyó qué significaba los términos y condiciones. Sí, que me aburrí en Threads, voy a borrar, no, se le borra la cuenta de Instagram. Claro, no leyeron por, si yo quiero, el afán de estar ahí, el afán de usar, el tener una tecnología, en el caso de los estudiantes, pues algo que me aligera la vida rápidamente. Entonces al final yo insisto, la innovación la hacen los perezosos, porque son los que se encuentran los atajos, la forma de hacer las cosas más rápidas, como cuando existía el Concorde, que viajar de Europa a Nueva York en poquito tiempo, pues era recuperar tiempo. Eso es tecnología, la hace el que no tiene tiempo para estar sentado en un avión y otras cosas. Pero si yo no confío en ese otro, yo no voy a brindar ese tipo de cosas. O sea, es que como experimento. Y yo creo que también parte del reto está en poder educar al otro a saber qué te pide, ¿no? Y creo que ahí la carga sí es de la empresa privada o de la universidad, porque tienes todo el conocimiento y deberías hacer el esfuerzo por decirle al otro: ven, yo te explico esto qué significa, lo que me estás firmando es esto y esto y esto y esto y esto. Es decir, una comunicación transparente, sencilla y absolutamente asegurando el entendimiento del otro. No es solamente por cumplir el requisito. No, por cumplir el requisito, y porque estoy pensando en otra cosa. Porque en estos días pasó por aquí una chica que se asustó porque pensó que le habían hecho un tema de ciberseguridad, porque se inscribió a un curso y el curso le pedía más datos de los que realmente uno dice, pues para brindarte el curso, sí, para brindarte de cursos, nada de eso me te lo hubieran pedido. Pero cuando ya te pidieron todo ese montón de datos, ella ya lo asoció con cuando ya me pidieron todo este montón de datos, me están vulnerando. ¿Por qué? Porque si ya saben dónde vivo, cómo. O sea, le preguntaron un montón de cosas que uno dice, sí. O sea, al final le decían, ni no se panique, ni tampoco se confíe, porque probablemente pudo haber sido, uno no sabe. Pero lo que tú dices, si yo realmente me educo como empresa, qué es lo que realmente necesito y hacia dónde quiero llevar a la persona, porque al final es esa experiencia del otro. O sea,
sí, todos somos negocio, al final pues puede ser una ONG, puede ser cualquier tipo de organización en la que estemos, al final necesitamos tener un tema de sostenibilidad, tenemos que mantenernos en el tiempo, tenemos que seguir creciendo, pero si yo entiendo que es que yo estoy es para servir al otro, es el otro el que le tengo que resolver, y ahí yo tengo que mantenerme en ese mundo del respeto. Y en ese mundo en el que además le tengo que decir, ven, yo te explico esto qué significa, no asumo que tú entendiste. Ah, sí, y eso, pero la verdad es que es muy difícil porque realmente no sabemos conversar. O sea, pues ya en el tú a tú la gente no entiende que tenemos varias conversaciones, la que yo estoy tratando de transmitir, la que tú estás entendiendo, la que realmente estamos. O sea, la gente no entiende sino que me acaban de decir. Y es peor aún, pues tú que estás en el mundo de la reputación y sobre todo el banco, es que es un monstruo gigante, pues o sea, trabajar uno en el banco más grande de Colombia y eso es muy diferente cuando uno está, pues cuando uno tiene poquitos clientes que atender, porque son muchos puntos de vista. Claro, Entonces, yo todos los días le digo a mi equipo que nosotros tenemos 23,000 empleados y 24 millones de clientes. ¿Eso qué significa? Que tengo 23,000 oportunidades de hacerlo bien o de embarrarla 24 millones de veces todos los días. 24 millones de veces. Todos los días. Está muy bonito. Porque eso es casi que una persona por cada 1,000, no más. O sea, una persona se vuelve... Facebook cuando Facebook arrancó, yo no sé si todavía lo tienen, pero cuando Facebook arrancó, Mark Zuckerberg sacó un librito, se llama el libro rojo, y todos los empleados de Facebook recibían el libro rojo. Librito. Y el librito rojo, cuando tú lo miras, dice por qué nos crearon, aquí estamos tratando de hacer, hacia dónde vamos, pero eso que tú acabas de decir era algo que pasaba ahí, que era en una de las páginas del libro rojo decía cada empleado de Facebook es responsable de ese número de personas. Entonces, claro, le entrega a ese funcionario esa responsabilidad de, venga, no es usted, usted tiene esa oportunidad. Es accountable de todo lo que pasa en la organización. Sí, pero ya que me pones también en números, es mucho más grande. Es mucho más grande tu ejercicio. Sí, o sea, eso es complicado. ¿Cómo es el día a día del equipo tuyo? O sea, realmente, porque no puede estar todo el mundo satisfecho, no todo funciona. O sea, la tecnología es la tecnología. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo pero si tienes que entender cuál es tu promesa, cuál es tu promesa de valor y qué está esperando el otro de ti. Y en la medida en que si tú esperas algo de mí que yo no te puedo ofrecer, con transparencia y directamente te tengo que decir que eso yo no te lo puedo ofrecer, que lo que yo te ofrezco es esto. Y los ejercicios de construcción de confianza lo que llevan es que en la medida en que yo soy absolutamente clara con la promesa, tú confías en mí. Sí, claro. Y aterrizas la expectativa. Porque es que ese es el punto. Si tienes una expectativa así de alta y yo tengo una oferta acá, pues ¿cómo ayudamos a tabular? Y nos dedicamos todos los días a eso, a asegurar que explicamos de forma adecuada la promesa, a construir confianza con todos los grupos de interés y asegurar que somos muy coherentes en lo que actuamos. La coherencia resulta fundamental. Y esos son el tipo de cosas que la tecnología y la inteligencia artificial no van a reemplazar. Que seas coherente o no seas coherente, va a haber un humano detrás hablando de principios, de valores, de propósito, de una cultura empresarial. Y luego la máquina se va a potenciar y escalar y demás. Pero las bases de los fundamentales como esta Jenga, pues son los pilares de los fundamentales. Que sí, tienes toda la razón, esos son los pilares. Estos son los pilares. Y está muy bien asentado. Porque mientras ibas diciendo, iba cayendo en cuenta de un punto. O sea, cuando uno es realmente coherente es muy divertido, porque yo lo miro, yo esta mañana escribía un post en LinkedIn donde decía, parte de lo que nos están haciendo un programa de formación a los líderes de AFID, y parte de esa formación cuando uno la mira, listo, perfecto, el equipo directivo ya la tuvo, la estamos teniendo los otros líderes y también como los 3 niveles empieza a cascadear, empieza a bajar. Entonces uno, pues en esa parte en la que nosotros estamos, pues están hablando de los valores y demás. Entonces uno dice, cuando yo hice mi tarea, para mí, ¿cuál es ese líder que es? Es Claudia la rectora. Entonces yo veo que es mi aspiración. Cuando estuvieras hablando y haciendo, claro, súper coherente. Uno no ve a Juan Carlos teniendo unos malos pasos, uno lo ve muy coherente, muy sentado. Cuando habla, pues es que somos ciudadanos corporativos, y al final el poder de la marca, y lo que hemos venido descubriendo a lo largo del tiempo, es que el poder de la marca está en las personas. Las compañías somos personas detrás de eso, y a donde voy, pues estoy llevando el poder de la marca desde cómo soy, cómo actúo, cómo hablo, cuáles son los acuerdos y las conversaciones que tengo contigo. Por eso, en estos días que me estaba leyendo un libro muy bonito que dice lo que un líder no debe delegar.
habla de la cultura. La cultura es uno de los factores fundamentales en los que tienes que dedicar muchas horas como líder para asegurar que el de Salvador. El Salvador Alba. Sí. Brutal. Estuvo por aquí en estos días. Brutal. Sí. Mexicano. Claro, mexicano. El mexicano estuvo la semana pasada aquí en EAFIT. Ahí ya van a saber cuándo lo grabamos. Pero sí, es una realidad. O sea, no solo eso. O sea, uno toda la vida le enseñaron el tema de la responsabilidad, no se delega y otro montón de cosas, pero eso parte es que la gente no trabaja en la cultura. Y sobre todo cuando ya te sales de ese super mega mundo en el que estás tú y uno se va hacia el tema de las startups. Y las startups hoy en día no se han dado cuenta de ese punto tan importante, porque tú miras, sí, admiran gente como Elon Musk y uno mira que ya no es un referente tan bueno. Desde que compró Twitter ya uno lo ve más tangible, o no necesariamente son los valores que tú quieres, y entonces tú sí tienes que definir ya lo ven ahí. Cuál es el marco de actuación, como en la casa, ¿no? En la casa yo le digo a los niños, en esta casa no se dicen mentiras, en esta casa somos respetuosos. Pasa lo mismo en las startups. Comportamental, pero lo que tienen que hacer es entender que es que ese primer equipo, el equipo base, es el que va a irradiar la cultura, porque es que sí, no, es que somos amigos de toda la vida, entonces nosotros aquí tenemos la flexibilidad, pero es que llega el otro y ve flexible, y no te va entendiendo el por qué, porque muchas veces van naciendo, pero no va uno poniendo eso que tú dices, cuáles son los límites. Ahí como pusiste el ejemplo, venga, es que aquí se hace esto y esto. Mis hijos, ¿qué van a transmitir al futuro? Eso, o sea, la hija mía es una consumidora total de libros. Entonces, como la mamá lee montones y como el papá los compra, que yo soy de los que tengo muchos por leer. Yo también, muchos por leer. Sí, o como Cata Rengifo, si nos está viendo, que siempre encuentra una excusa para comprar un libro más. Claro, y para hacernos comprar un libro a todas, además. No, Cata, tenemos un club de lectura con Cata. ¿Tú perteneces a ese? Yo pertenezco. Excelente. No, yo admiro demasiado a Cata. Pero volviendo a lo comportamental, que yo creo que es súper relevante, y es las ciencias del comportamiento en los últimos años lo que nos han enseñado es que hablábamos mucho de principios y valores, pero eso en el tangible la gente no sabía qué hacer con eso, pues porque eso termina siendo un folleto bonito, bien diseñado, pero yo qué hago con eso. Lo que nosotros hemos venido haciendo es explicándole a las personas cuáles son los comportamientos que espero de ti y cuáles son los que espero que tú no hagas. Y cuando lo llevas a lo comportamental, es mucho más fácil establecer los límites. Sí, literal. O sea, hoy en día estamos ahí y también estamos más expuestos, porque también esas culturas más antiguas, pues finalmente también lo que pasa es que al principio la gente entraba a la empresa y pensaba estar ahí. 30 años. Y quedarse ahí y estar ahí. En cambio ahora nosotros entramos a unos lugares donde la cultura lo es todo, porque al final es las personas, es el ambiente. Hoy en día hay ofertas todo el tiempo de para acá, para allá. Pero con unas realidades además desafiantes, y es el desafío intergeneracional, que ustedes sí que lo deben venir estudiando aquí, es cómo hago yo para estar con un equipo en donde hay gente de 20 años y otras de 60 y otros de 40, donde realmente somos distintos. Luego el marco cultural es mucho más importante. Y el siguiente desafío es que ese largo plazo no existe. Es decir, el sueño de los nuevos pelados que uno recibe, ese tema de durar toda la vida, pues creo que no es una realidad ni es su interés. Entonces, ¿cómo también lo enganchas y cómo aseguras que ese propósito de tu compañía le hace latir un poquito el corazón desde su propósito personal y desde ahí se conecta? Se conecta. Eso la gente de la Singularity University que llegó con ese tema del propósito masivo, el grande, el propósito superior, que es difícil de cumplir y que uno se monta, pero realmente es lo que empieza a enganchar, porque ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, yo lo veo en lo que hago yo hoy en día, con lo que te contaba. O sea, yo estoy cerrando la brecha y abriendo oportunidades de formación para chicos y chicas de diferentes segmentos y demás. ¿En ciclo corto? Y en el caso mío, en un ciclo muy corto, pero lo más bonito es ver realmente cuando la gente engancha con eso, porque no es fácil, es difícil, es un enredo para muchos porque vienen de otro tipo de formación. Entonces tengo que entender que aquí la clase no es así, que aquí no lo hago así, que es lo que nosotros estamos tratando de impregnarles en el ADN, porque es que
el mundo de la educación es muy soñado e imaginado. Tú vas, primaria te acompaña, el profesor te apoya, tú no sabes y mira que lo cambiaron al tema de logros, entonces el chico no aprendió, pero no pasa nada, hay otra oportunidad. Nada. Claro, porque nos volvimos de la cultura de las medallitas. O sea, yo no tengo problema con los que van a las maratones y demás, pero hubo una época en la que las medallas eran para los 3 primeros y el resto recibían otras cosas. Ahora todos los que van al partido que llevan medalla. No hizo nada, pero participó. Entonces, yo contra esa no puedo, pero eso es parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros generamos un ambiente muy duro, o sea, un ambiente donde no hay un profesor que te acompañe como ellos se imaginaban. Sí. Hay un mentor que te revisa, tú tienes que hacerme preguntas, porque si tú no me haces preguntas, entonces pues, yo no te hago nada, entonces la clase se acabó. Tú tienes que trabajar en equipo a las malas. O sea, nosotros repartimos los estudiantes, son 5 estudiantes. Y lo tienes que hacer. Y tienen que llegar los 5, porque muchas veces yo ¿por qué voy a llegar por María José? Si María José no quiso volver a clase, tienes que mirar cómo haces. Para poder formar equipos. Porque es que después cuando lleguen a la organización yo te voy a entregar un chico que tiene un ADN diferente. Entonces eso que hablabas de esa cultura como la vivimos, nosotros aquí estamos tratando de crear personas que sean fáciles de insertar en la cultura para romper lo que tú dijiste, porque yo también tengo estudiantes desde los 16, 17 que están en 11, décimo y 11 hasta y grandes, 50 y tantos, si no estoy mal el mayor. Entonces son unos grupos muy, muy complicados, pero ya cuando después vayan a vivir la vida real van a decir es más fácil la vida real que esos 3 meses en nodo que ya vivieron el caos, y eso es parte de lo que uno tiene que estructurar. Y ahí nosotros en este momento estamos tratando de resolver ya el cómo manejamos los pequeños conatos de insatisfacción, lo que te decía ahora, o sea, que por eso una nota esta conversa contigo, porque lo que te decía es que 24 millones de posiciones, yo no tengo tanto, tengo 500 posiciones diferentes, pero es muy difícil, o sea, es muy difícil yo como realmente entiendo al otro, no es lo que yo quiero, y uno se sueña al entenderlo, y uno se sueña porque pues por donde arranqué en esa parte es el propósito superior, yo quiero que te vaya bien, ese es mi propósito, es que a ellos les vaya bien, pero yo cómo hago para tener eso, lo que tú explicabas ahora que me encantó, y ojalá todos se devuelvan allá, que es lo que tú decías, es que hay una expectativa, pero mi promesa de valor, yo sé hasta dónde llega, y mi promesa de valor es esta, yo te tengo que saber explicar cómo con esta te puedo llegar, porque en el mundo tuyo es que uno lo mira, es que ¿quién es el banco? Alguien me decía, es que ni con la información que tienen y con lo que tenemos hoy en día, con tecnología, sería tan bacano que la aplicación del banco me diga, ve José, se te olvidó mandarle la plata a la mamá, que tú siempre le mandas plata a la mamá a los 15. Y falta esto. Vení, no te compres eso porque, o sea, que ya tienes pero con día a día, bueno, nosotros ya tenemos un segmento datos de día a día que te permite tener datos y te puedo decir, José, este mes recibiste 100 pesos y te gastaste 120. Ven, tienes un gasto hormiga muy grande, estás consumiendo demasiado café y eso te está significando tanta plata. ¿Qué tal si lo pones en un bolsillo y lo ahorras, que te puede dar más rentabilidad? Que se te empieza a acompañar. Hacia allá vamos, porque empieza a acompañarte tu toma de decisiones. Y se empieza a volver en realidad cómo convierto la data y la información en un aliado para ti, sí, porque claro, vuelve y juega, ¿qué es lo que tú necesitas? Las compañías en el mundo entero tienen un ego muy grande y desde ese ego muy grande a veces les cuesta bajarse a mirarse a los ojos a los clientes y a los consumidores para pensar qué es lo que el otro necesita, esto porque es relevante para el otro, no es la historia que yo voy a contar. A mí me gusta mucho un libro de Chimamanda que habla del peligro de la historia única, y es desde dónde nos vamos a narrar, desde tu historia o de la mía, tal vez desde ninguna de las dos, es cómo construimos una historia conjunta en donde somos conscientes que tenemos sesgos ambos, sí, claro, que tenemos creencias y factores culturales ambos, pero adicional algo, que tenemos puntos ciegos los dos, y cómo trabajamos desde esos puntos ciegos. Hay una pregunta que en ocasiones yo le hago a las personas de mi equipo y es, ¿qué es lo que no sé que no sé? Sí, y cómo hago para saber, cómo hago para identificar y saber lo que no sé. Exacto, porque hay cosas que no sé y que con humildad puedo decir, yo de esto no sé, no soy experta. Pero sabes de qué no sabes. Pero ¿cuáles son mis puntos ciegos? Eso es muy duro. Es súper retador. Eso es muy duro, y eso cuando uno hace ejercicios, pues ya eso es de mi vida pasada, y cuando uno hace esos ejercicios de prospectiva vamos a crear futuros, sí. Entonces obviamente en el tema de futuros, cómo potencio lo que sé, cómo
cierro esa brecha de lo que yo sí sé que no sé, pero están todos esos otros. Es que como no los veo, como no sé, como no los he visto, como no es tangible, nunca sabes qué tienes que diseñar para lo inesperado completamente. Pero eso es muy interesante en ese punto que tocas ahí, porque pues ojalá venga. Yo sí vi cuando pusieron ese día a día del reporte. El Citibank tuvo hace unos años en Estados Unidos uno que no me gustó, que era que te comparaba, o sea, con esa información de lo que tú tienes en el día a día, te sacaba un reporte que te decía la gente como tú. Entonces, consume distinto. Claro, entonces te ponían la foto, entonces uno dice, pero es que, pues primero yo no estoy en Estados Unidos, o sea, lo único es que tengo mi cuenta allá, entonces me estás comparando mal. Entonces, además, ¿contra quién me estás comparando? A lo mejor lo más interesante es compararte contra ti mismo, o contra el mes anterior. Sí, eso es lo que le enseño yo a mi hija. Uno todos los días tiene que ser un 1% mejor que el día anterior. Pero contra uno mismo, no contra el otro. Yo contra mí mismo, o sea, que aprendí, que leí nuevo, que enseñé eso, le digo yo a Viole, porque al final no me importa si el otro es el otro, tendrá otro ritmo, se quedará, se estancará, pero es el otro. Pero también lo otro que dijiste ahorita, no estamos solos, somos nodos, o sea, somos conexiones. Entonces cuando nos conectamos, crecemos los dos. O sea, yo puedo crecer. Porque le preguntaba a mi hija, ahí que decía eso, le preguntaba a mi hija en estos días y tú has mencionado libros, ¿de dónde fue que lo saqué? ¿De qué libro? Ahora sí me acuerdo, les digo. Pero el autor decía, venga, realmente, ¿cuál es el del efecto compuesto? Se me acaba de ver el nombre del autor, de Compound Effect, se llama el libro. Y él tiene un ejemplo que dice, en las relaciones personales, las de amor, o sea, las de pareja, ¿qué porcentaje tiene que dar cada uno para que la relación funcione? Entonces él dice, siempre que uno hace la pregunta, la gente dice el 50-50. Y no es así. Porque tiene que dar el 50-50 para que se complementen. Y el otro dice, no. Cada uno tiene que dar el 100. Cada uno tiene que dar el 100. Claro, es como el cuento de la media naranja. No, tú puedes ser una naranja completa y yo otra naranja completa. Pero cada uno tiene que dar el 100 de hasta donde puede, porque tus capacidades y las mías son distintas. Y también tengo que entender eso y desde eso construir. Y el espacio y la responsabilidad es mía. Exacto. Pero construimos juntos. Por eso conecto con eso que decías que me ha encantado. O sea, la conversación, ya vi que nos vamos a ir montones, no sé, Maclas, cómo vamos en tiempo. Ya vamos, ¿dónde es? Madre. No, entonces vamos a tener que tener otra. O sea, vamos a mirar. Tú no eres de Medellín. Yo no soy de Medellín. Yo soy de Manizales, pero vivo en Bogotá. Nosotros iremos a algún otro lugar. Ya estuvimos en Bogotá grabando algunos episodios. Tendremos que tener otra conversa. Para cerrar entonces, porque o sea, la verdad a mí se me fue el tiempo súper rápido. Pensé que todavía no íbamos tan allá. Y ya nos ha recomendado varios libros, pero normalmente si le decimos a la gente, si la gente quiere aprender sobre todo el tema que estuvimos hablando hoy, que era de la confianza y de esto, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿qué les recomiendas a los estudiantes de Nodo de AFID que lean o que hay un gran libro que les quiero recomendar que se llama La velocidad de la confianza, de Stephen Covey. Es brutal porque habla de cómo cuando tú construyes confianza, todas las relaciones, el poder en la toma de decisiones, la capacidad de influencia, la capacidad de negociar, se vuelve exponencial. Entonces, como la confianza, les voy a hacer la analogía, termina siendo la inteligencia artificial de las relaciones. En la medida en que tú confías en mí, claro, esto es completamente acelerador. El de Chimamanda me gusta, es cortitico, tiene por ahí 30 páginas, pero es un libro de bolsillo. El peligro de la historia única. Estamos en un momento del mundo muy polarizados. Y yo creo que preguntarnos sin juzgar por qué el otro piensa, por qué tú piensas así. No cuestionarte, es que él piensa así. No, ¿por qué tú piensas así? Puede ser un acto de vulnerabilidad, pero también de profundo entendimiento de qué está pasando. Esta mañana Esteban Molina de Globant estaba haciendo un ejercicio pues proponiendo un ejercicio de que contáramos qué tantas veces decimos pero, tal cosa, pero, que siempre a las nuevas ideas le ponemos el pero. Y yo lo estaba volteando evitemos, nunca lo digamos. O sea, si ya sé que lo voy a decir, omitamos eso. Lo borro. Y tengo que buscar otra forma de hacerlo y tengo que buscar otra palabra y ya ese solo hecho te genera que realmente haya más confianza en la conversación. Porque es cuando tú le pones el pero, hay como una pared que le acabas de crecer al otro, donde dices, no me interesó como tú lo propusiste, yo tengo una mejor idea. Cuando tú encuentras otras, como el aún mejor, o
¿qué tal si lo piensas de esta forma? Construimos como otros ambientes. El diálogo y la conversación es un constructor de ese ejercicio de conexiones. Y hay un elemento fundamental y es declarar la intención. En ocasiones he venido hablando de un método que yo creo que se llama el método VOICE por sus siglas en inglés, y es cómo visualizo la oportunidad que tengo contigo, cómo te declaro la intención que yo tengo. Yo no debería tener la intención por debajo de la mesa, yo declaro la intención y conecto con tu expectativa. Visualizo la oportunidad, declaro la intención y conecto con tu expectativa. Y eso es un ejercicio exponencial de confianza. Este está genial ahí. Pues creo que hoy aprendimos montones. O sea, yo me voy muy contento y como te digo, o sea, te vamos a buscar para un segundo round porque ya vi que es una conversación que le vamos a sacar jugo. María José, un gusto de tenerte aquí, aprovechar que estás en Medellín. No, muchas gracias por invitarme a FIT, a Medellín, en un día además precioso y en un ambiente en donde solo nos conectamos con sentido de posibilidad, de ese liderazgo que se está formando desde aquí, el liderazgo que necesita el país. Gracias. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.